Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, de sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenidos una vez más a Horas Extras. Vamos a estar juntos hasta las 16 aquí por Radio Caput. Y como cada semana en la operación técnica está nuestro compañero Martín Loza, y aquí en el estudio de Caput estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vaya si están ocurriendo cosas en la Argentina y en el mundo, uno no sabe para dónde disparar, ¿no? Al mal tiempo, etcétera, ya vendrán tiempos, etcétera. Pero uno no sabe realmente, porque entre lo que hace Milei en la Argentina y lo que está ocurriendo en el nivel internacional, bien, es para agarrarse la cabeza. Nosotros nos dedicamos aquí a lo que sucede aquí y en particular a lo que sucede en el ámbito laboral, y también es muy desgraciado el panorama, sobre todo en el ámbito estatal. Los estatales están planificando, ya tienen decidido un nuevo paro nacional para el 5 de diciembre, y están peleando en cada una de las reparticiones en las que el gobierno presiona hasta la extenuación. Es un tormento para las trabajadoras y trabajadores. La última movilización ha sido por lo del Ministerio de Justicia, en el área de derechos humanos. Realmente es durísimo, es muy doloroso, es muy grande el sufrimiento que se le produce a las trabajadoras y trabajadores con distintas ofertas. Bueno, si aceptás el retiro, te pagamos entonces vas a quedar contratado, pero vas a ganar menos que ahora. Cambiar las condiciones. En todos los casos tenemos negociaciones que son cambiar las condiciones de trabajo. Exacto. Es decir, en muchos casos vamos a ver también, como lo que vamos a hablar hoy, es dar de baja lo que existe para tener condiciones precarias de trabajo y de esa forma bajar, por supuesto, los salarios. Uh-huh. Eso es lo que muestra todo, ¿no? Así es. Y hubo, fuertes críticas al ministro de Justicia, ¿no? Precisamente por las medidas sigue que siendo todavía, ¿no? Porque era uno de los señalados para bajarse. Sí, decían que se iba, qué sé yo. El próximo la que verdad, se bajaba. Sí. Pero bueno, lo cierto es que ahí sigue uno de los más ricos del gabinete nacional. Por otro lado, a esta hora todavía continúa el paro de trabajadores de subterráneos, y bueno, es durísimo porque a esta hora, por ejemplo, a las 16, cuando nosotros terminamos el programa, digamos, desde ahora hasta las 16, eso sí te lo quiero decir, tenés interrumpidas las líneas C, la línea E y el premetro que le sigue. Todo porque ha fallecido un trabajador de subterráneo de cáncer, Jorge Navarro, uno de los tantos afectados por la asbestosis en el subterráneo. Algo que vienen denunciando hace mucho tiempo. Muchos y años. Hay una campaña muy importante con respecto a esto. Exactamente. Y recordamos siempre los subtes comprados por Mauricio Macri. Ya usados, y ya se sabía que tenían amianto. Lo que no se quiere en el resto del mundo y se prohíbe, claro. Venía acá. Hay otras formaciones que también lo tenían, y con los trabajos se comprobó
que, como el asbesto, el amianto, que se conoce con ese nombre también, era muy utilizado para el aislamiento de altas temperaturas, bueno, estaba en muchísimos lugares del Y está, subterráneo. Enrique, porque la verdad que la campaña del subterráneo ha logrado concientizarnos a todos nosotros, porque estufas, hay determinados elementos que aún hoy los estamos usando y que desconocemos que lo tiene. Claro. Es un problema serio, ¿no? Son más de 2.500 trabajadoras y trabajadores del subte en observación por posible asbestosis. Estas fibras se mantienen en suspensión, se meten en tu sistema respiratorio y hacen un verdadero desastre. Son menos, pero son muchos, más de 200, quienes están en observación y se hacen exámenes bianuales para comprobar si esa asbestosis que ya tienen, deriva en alguna enfermedad vinculada, en fin, una situación muy grave. Nosotros mismos, cuando vamos en subte, también nos exponemos a la asbestosis. Lo que pasa es que es lógico, no es lo mismo hacer un viaje de 15-20 minutos en subte de todos los días que estar allí y cumplir horario todos los días y sobre todo, por ejemplo, en el sector de los talleres, que es uno de los más peligrosos. Además estamos hablando de un lugar que está, por supuesto no tengo que aclararlo, pero está bajo tierra, es decir, no hay ningún tipo de ventilación. Así es. Mirá vos, ya tenemos nuestra primera nota. Sí, porque tenemos que, vos sabés que hacemos milagros con nuestra hora, y tenemos mucho para el día de hoy, como viene sucediendo. Sí, además estábamos ansiosos por hacerlo porque nos parece importante. Estamos en comunicación con Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Amichetti, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Hola, ¿cómo les va, Vilma, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, en general bien, dadas las circunstancias que estamos atravesando en la Argentina. ¿Sabe qué? Nosotros acostumbramos, nos gusta que nuestros oyentes, además de conocer opiniones, posiciones de nuestros entrevistados y entrevistadas, conozcan también las condiciones en que se desarrollan, por ejemplo, las actividades que representan. En este caso, la actividad gráfica, que sobre todo desde el retiro del papel, o de gran parte, debe ser más de la mitad del papel, se desenvuelve en otras condiciones y además tiene requerimientos de tecnología que probablemente antes no tenía. Entonces, en eso lo dejo, en que nos cuente más o menos cómo se desarrolla hoy la tarea de los trabajadores y las trabajadoras gráficas. Bueno, es un gremio que una actividad que se ha reconvertido muy fuertemente, por lo que vos decís, la tecnología. Esto afectó ramas enteras, no solo lo que es la tecnología incorporada a una empresa que desplaza puestos de trabajo, sino, por ejemplo, en la rama de lo que es la impresión gráfica periodística. Prácticamente hoy no tenemos talleres de diarios, claro. Es decir, era habitual tener los grandes talleres que se dedicaban exclusivamente a imprimir diarios. Uh-huh. Hoy, salvo Clarín y Diario Popular muy en crisis, los demás diarios se hacen en talleres de obra, talleres que a su vez hacen folletos, hacen etiquetas, lo que fuera, ¿no? Claro. Con lo cual se reconvirtió, y las grandes editoriales tampoco existen más con sus talleres gráficos, lo que era una editorial Abril, lo que era Atlántida. Bueno, hoy prácticamente esa rama se ha reducido a un mínimo, y sí es más fuerte la rama de envase, de packaging, tanto en cartulina como en celofán, aluminio, y etiquetas. Eso se ha impuesto mucho por lo que significa hoy la venta en supermercado y todo lo demás, donde el envase es muy importante, ¿no? Ahora, primero, puestos de trabajo. ¿Cómo ha influido eso en los puestos de trabajo? Y por supuesto ha tenido un impacto a través de los años. Yo te diría que se ha reducido, digamos, si tomamos una década, prácticamente un 50% de los puestos de trabajo se redujeron. Es decir, ha tenido un impacto indudable sobre la actividad. Tremendo. El empleo, ¿no? Y ahora, las empresas que siguen adelante
necesitan maquinaria, ¿no? Tecnología muy avanzada. Y me imagino que además debe ser muy cara. ¿Qué está pasando en los talleres con esto? ¿La situación económica afecta en ese sentido? ¿Cómo están afrontando esto las empresas? Bueno, en este momento, por supuesto que se ha retraído mucho la inversión. Sí. La actividad gráfica ha tenido una inversión muy fuerte. Yo te diría, en aquellos años donde estaban los créditos del Bicentenario, Claro. y había un repunte en la actividad. Claro. Bueno, y había medidas económicas que ayudaron a la industria gráfica. Por ejemplo, aquella que reglamentó un poco y puso en igualdad de condiciones las impresiones en el exterior de libros, en donde antes entraba el libro, digamos, con todos los beneficios de exenciones impositivas, por lo tanto había una invasión de libros importados, y aquí el que producía el libro tenía que pagar IVA en toda la cadena de producción, por lo tanto había una asimetría. Claro. Que se logró corregir en un momento y que permitió una recuperación muy fuerte de producción que se hacía en el exterior. Yo, por ejemplo, señalo siempre que en el 2014 volvimos a alcanzar un récord de producción de libros por habitante, llegando a prácticamente 129 millones de libros producidos en Argentina en el año, lo que implicaba más o menos un promedio de 4 libros por habitante, que no lo teníamos desde el año 50, digamos, en la época del peronismo, ¿no? Claro. Bueno, y me imagino que hoy debe ser muy distinto. distinto. Hoy hemos caído en el último año, hemos estado por debajo de 30 millones. Calcula entre 2014 y 2023 pasamos de 129 millones de libros al año a 30 millones. Si a eso le sumamos brutal. el retiro del Estado, de la entrega de libros en las escuelas de todo el país, me imagino que de eso también debe ser. Eso, por supuesto, impacta también muy fuertemente, y en este momento la caída del consumo de la población hace que productos como el libro, por supuesto, son los primeros que se van dejando de lado, ¿no? Se prioriza el alimento, la vestimenta, lo imprescindible. Gracias por ponernos en tema, por meternos en tema. Lo llevo ahora al tema del momento, digamos, que es este desastre que está llevando adelante en el ámbito estatal, el gobierno nacional y en las empresas del Estado, y que también los afecta a ustedes, la Casa de Moneda y también la ex Chicone, que la proveía de lo que necesitaba. Bueno, ¿cómo se encuentra eso? Bueno, eso está en una situación muy complicada, porque dentro del ajuste general que está haciendo el gobierno, impacta sobre este taller, que para nosotros es un taller que históricamente fue un taller privado, que tuvo un mercado no solo nacional, sino internacional. Allí se imprimía también, una empresa muy equipada tecnológicamente, se imprimían billetes para países de Asia, África y gran parte de América Latina. Esto, por supuesto, se derrumbó todo en los años 90, hubo una operación internacional muy fuerte contra una empresa argentina que ganaba mercado internacional, que te imaginas está muy concentrado, Sí. Son los impresores fiduciarios de papel moneda, ¿no? Entonces la sacaron del mercado internacional, y bueno, luego tuvo permanentes altibajos la empresa, hasta que la tomó el Estado cuando fue estatizada en la época del gobierno de Cristina. Sí. Y ahí se produjo para la actividad nacional. Ahora este gobierno lo primero que definió es que no se imprimen más moneda, papel, billetes nacionales acá en el país, ¿no? Abrió licitaciones el Banco Central privadas, en donde el propio banco selecciona quiénes se presentan, deja afuera Casa de Moneda, es decir, que ya no cotiza más Casa de Moneda en las licitaciones, y ese fue el primer paso, es decir, empezar a imprimir afuera. Las últimas partidas de billetes de 10.000 y 20.000 pesos se imprimieron en China, y un argumento que estableció el gobierno, que era mucho más barato imprimir afuera. Nosotros lo hemos rebatido como organización, hemos planteado claramente que la diferencia
imprimirlo en el país puede ser un poquito por encima de China, pero no justifica lo que significa derivar toda la producción afuera, ¿no? ¿Y qué pasa Así que con nosotros... los trabajadores? Le iba a consultar. Con los trabajadores sabíamos del operativo de seguridad de la Gendarmería para evitar el ingreso. ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, nosotros teníamos ya gran cantidad de trabajadores a partir de esta decisión que se tomó en octubre sin trabajo, es decir, estaban tomándose vacaciones y respectivamente lo que hizo la dirección de Casa de Moneda es directamente en este fin de semana largo cerrar el establecimiento, es decir, empezar a trasladar máquinas no de billetes, porque ya hacía rato que no estaban imprimiendo, sino de impresión de chapas patentes. El traslado es a la casa central de Casa de Moneda, acá en Retiro, y con el traslado de los trabajadores, es decir, que los trabajadores que hacían chapa patente en la planta de Don Torcuato, que fue cerrada, Sí. pasarían a la planta central de Casa de Moneda en Retiro. Que también está en duda su futuro. Por supuesto, todo Casa de Moneda está, digamos, en un plan de reconversión, un futuro de privatizaciones, bueno, no se tienen claro como... Y de negocios se tienen inmobiliarios. Y bueno, seguramente detrás de cada uno de estos movimientos habrá interesados y bueno, sabemos que lo terrible, lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que no se pone una discusión racional sobre la mesa. Si un gobierno puede tener un criterio de que el Estado hay que sacarlo de todos lados, pero imagínate vos, en esta planta de la que te estoy hablando, Sí. ni siquiera se abre una perspectiva de darle continuidad a una fuente de trabajo con tecnología de última generación, que si aunque fuera en manos privadas podría recuperar potencialmente un mercado internacional. Sí. Sin embargo, lo primero que se hace es cerrar, poner gendarmería en la puerta como si los trabajadores fueran enemigos de las medidas del gobierno, bueno, y que va a haber una confrontación, ¿no? Esa es la mentalidad con que encaran estas reestructuraciones. La Gendarmería nos la estamos cruzando prácticamente a diario. Hoy es miércoles, la semana pasada yo salía de acá de la radio, estamos en el centro y bueno, había un puñadito ese día que daban cuando yo pasé por ahí de jubiladas y jubilados, rodeados por la Policía Federal. Pero además hay gendarmería, policía de la ciudad, en fin, es una verdadera calamidad lo que estamos pasando en ese sentido. Hace nada más que una semana... Yo te hago una aclaración. Por en favor. este caso concreto, ¿qué está custodiando esa gendarmería que tenía que estar en la frontera Claro. cuidando la seguridad del país? ¿Qué Sí. está custodiando? Que saquen máquinas de la empresa. Porque acá no hay ninguna toma de planta ni nada, es decir, está en una función realmente vergonzosa. Sí, mucho me temo que se están preparando para una reacción que consideran inevitable en algún momento. Y con esto lo llevo a otro tema, ¿no? Hace apenas una semana ustedes tuvieron un aniversario muy importante, por el cual lo felicitamos, que fue, hoy es 20, o sea, el 13 de noviembre, Sí. cuando llega la lista verde a la conducción de la Federación Gráfica Bonaerense con Raimundo Ongaro. Usted lleva adelante esas mismas banderas y quería preguntarle cómo estamos hoy a tantos años de distancia, porque bueno, yo estuve viendo que frente al avance de lo que está ocurriendo con el gobierno de Milei, hace pocos días nada más, Pablo Moyano anunció que estaba preparando una medida de fuerza de alcance nacional. Ahora, a las pocas horas, la conducción sin él de la CGT dice que no tienen previsto ningún tipo de medida de fuerza, por lo menos hasta fin de año, y que van a profundizar el diálogo con el gobierno nacional. ¿Cuál es su posición frente a esto? Bueno, mirá, vos recordabas un acontecimiento que para nosotros es histórico, poco tiempo
después nació la CGT de los argentinos. Sí, señor. Y yo te diría que no hay mucha diferencia en el presente con aquellas dos concepciones sindicales que se enfrentaban en un momento en donde, bueno, si bien había una dictadura, había un programa económico también liberal con Krieger Bacena. Estaba Onganía, sí, Onganía, recordemos. Claro, y estaban los sindicalistas que consideraban que en un periodo complejo como ese, la mejor manera de defender los derechos de los trabajadores era colaborando o dialogando con el gobierno de la dictadura. Por eso nació la CGT de los argentinos, con otro sindicalismo que rechazaba, digamos, a la dictadura, que abiertamente la confrontaba, y que, bueno, luchaba en aquel tiempo por el retorno de Perón. Hoy estamos en una situación parecida desde el punto de vista de las concesiones sindicales, más allá de que no haya una dictadura, ¿no? Sí, pero hay un sector sindical que considera que sentarse en un diálogo con un gobierno que nos ataca por los cuatro costados a los trabajadores es la única manera de salvar algo. Y estamos los que consideramos que es imposible dialogar con un gobierno que lo único que hace es atacarnos, es liquidar nuestros derechos y tratar de destruir nuestras organizaciones. Esa es la gran diferencia que existe hoy en el movimiento sindical. No se notó hasta, yo te diría, hasta mediados de año, cuando tuvimos movilizaciones, paros en conjunto decretados por la CGT, pero cuando se empezó a discutir la ley base, ahí se partió en dos y volvieron a revivir las históricas concepciones sindicales totalmente distantes una de otra, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en este momento. Más allá de hablar de que no está, de anunciar que no había un paro previsto y de intentar negociaciones, sorprendió aún más que se admitiera es como creerlo y a nosotros nos cuesta pensar eso, ¿no? Pero que se afirmara prácticamente que hay hasta mejoras en la economía y que hay mejoras en la oferta laboral. ¿Cómo cae esto en el resto del sindicalismo? Estamos hablando de incertidumbre y de precarización. Por supuesto que cae mal, porque estamos viviendo todos los días, yo te diría en la inmensa mayoría de los gremios, los conflictos, porque nos despiden trabajadores, porque por supuesto hay una apertura importadora que anuncia o preanuncia situaciones en los próximos meses muy delicadas, cuando ya lo vivimos en los 90, cuando empieza la invasión de productos masivamente, empieza a destruirse todos los días puestos de trabajo. Entonces me parece que dirigentes sindicales que nieguen esa realidad o que piensen que por frenar hoy algunas medidas del gobierno a través de ese supuesto diálogo que ellos valoran tanto, por el otro lado están arrasando con derechos y puestos de trabajo. Por lo tanto, ahí hay nuevamente, como insisto, una confrontación muy fuerte entre dos concesiones sindicales. Nosotros, por supuesto, trataremos siempre de insistir en la unidad de los sectores que están convencidos de que al proyecto de este gobierno no hay otra manera de que no sea confrontarlo, ¿no? Entonces a Michetti nos estamos enfrentando hipotéticamente a una situación parecida a la de aquellos años, con una división de la CGT. Sí, por supuesto, yo creo que institucionalmente no se ha producido una ruptura, pero yo creo que si siguen la situación en estas condiciones se va a producir una ruptura en CGT, como tantas otras veces. Nosotros estamos procurando, tanto de la Corriente Federal como del Frente Sindical y las dos CTA, una expresión de movilización popular en rechazo a todas estas decisiones del gobierno, el presupuesto, que si lo revisamos claramente lo que va a pasar en el 2025, y vemos los recortes que hay en casi todos los rubros, todas las partidas, un presupuesto que se va a ir acomodando en función del equilibrio fiscal, un equilibrio fiscal que está sostenido en base a la caída del poder adquisitivo, al ajuste de las jubilaciones. Y si nosotros estamos pensando seriamente en una gran movilización de todos los sectores afectados en el mes de diciembre. Hay que tratar de ver cómo ajustamos ahí los detalles de esa movilización.
Y por último, yo quiero preguntarle a usted sobre el fenómeno Milei, y sobre lo que pasa en el peronismo frente al fenómeno Milei. ¿Está en decadencia el peronismo? ¿El fenómeno Milei tiende a imponerse? ¿Es una anomalía y nada más? ¿Qué es lo que piensa acerca de esto? El fenómeno Milei, por supuesto que toma dimensión a partir de la crisis que se produce por la gestión de nuestro propio gobierno, ¿no? Sí. En última instancia, y la anterior del macrismo también. Sí. Por eso también el PRO está en crisis, ¿no? Mm. Es decir, aquellas políticas que se han experimentado, estas fuerzas estando en el gobierno, han defraudado a una parte importante de la población, que he entendido que la transformación revolucionaria que plantea Milei en el sentido de desestructurar el Estado, Sí, y garantizar las libertades individuales puede traer una solución. Bueno, hay sectores que todavía confían en eso, más allá de lo que nosotros quisiéramos, sí. pero indudablemente no se va a consolidar eso, porque estamos viendo que no es ni más ni menos que experimentos que ya se hicieron en nuestro país bajo distintas formas. Y la preocupación máxima nuestra es cómo recomponemos la confianza, la propuesta, los programas, desde una fuerza como ha sido históricamente el peronismo, Sí. que a pesar de toda la experiencia que ha vivido nuestro país, con dictaduras y con democracias débiles, no ha podido ser superada. Es decir, el peronismo sigue teniendo vigencia precisamente porque todo lo que vino después, o todo lo que lo desplazó del gobierno en su momento, fue peor a lo que había sido el peronismo, ¿no? Sí. A mí me parece que hay una gran dispersión de fuerza. Hay, como en el sindicalismo, sectores del peronismo que priorizan a ver la sobrevivencia, que esto lo vemos en algunos gobernadores que ante el apriete del gobierno prefieren negociar, acompañarlo en sus votaciones, en los vetos y lo demás, pero esto les da oxígeno por muy poco tiempo, porque lo que estamos viendo es que la situación de ajuste golpea muy fuertemente a esos colaboracionistas del peronismo. A mí me parece que lo que está planteando Cristina es muy claro, es decir, si no nos reordenamos como fuerza política, indudablemente estamos en un riesgo de atomización total, ¿no? Y por muy largo tiempo. El reordenamiento no digo que sea una tarea fácil, pero implica un debate muy serio hacia adentro, y el debate tiene que ser con propuestas, es decir, bueno, ¿qué pensamos nosotros como fuerza política y cuáles han sido nuestras limitaciones y qué planteamos hacia adelante con la deuda externa, qué planteamos con la finanza, qué planteamos con el comercio exterior? Esos grandes debates tendrían que servir para reordenar y unir a las fuerzas políticas y sindicales. De lo contrario, por supuesto que la discusión va a ser más de personas, de grupos, de agrupamientos, y mirando más en las listas, en la formación de las listas en las próximas elecciones, y no en el proyecto que tenemos que llevar adelante. A Michetti le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. No, por favor, gracias a usted, ha sido un gusto. Igualmente. Bueno, era Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y uno de los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores. Por cierto, el sindicato gráfico, uno de los probablemente el más antiguo que tenemos en la Argentina, no solo digamos, Federación Gráfica, principios del siglo XX, sino que se instalaron trabajadores desde mediados del siglo XIX aquí en la Argentina. Bueno, interesante, ¿no? Muy interesante. Vamos un poquito de música, tenemos otra notita en espera, así que rápido. Dale.
mucho. Dice no te va a gustar, el tema es pensar. Tenemos porque lamentablemente vamos a escuchar un poquitito más, pero lamentablemente porque las notas están muy buenas, que demos difusión a todos estos temas, Sí. pero quisiéramos otro tipo de notas, esa es la verdad, ¿no? Y ya tenemos un entrevistado. Así es Javier Castillo, delegado de Danica, una empresa que está pasando por un momento muy difícil. No, la empresa, no los empresarios, las trabajadoras y los trabajadores de Danica, que están en manos del Grupo Beltrán. El Grupo Beltrán es un grupo frigorífico, en fin, es el más importante de la República Argentina y ha decidido prescindir de parte de sus plantas y de parte de sus trabajadores, ¿no? Como si fueran desechables. Javier Castillo, como dije, está en diálogo con nosotros. Muchas gracias por atendernos, Javier. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. Gracias por la llamada. No, al contrario. Hemos sabido que los dueños de Danica quieren desprenderse de una histórica planta que tienen en Lavallol. Sí, como justo te escuchaba decir, ¿no? Las ganancias exorbitales que tuvo este grupo Beltrán con el tema de la carne, pues sabemos, Sí. pero también con el tema de la margarina, ¿no? Porque nosotros en la época de pandemia, Danica tuvo superproducción, producción récord, le pusimos el pecho y las ganas para producir, para salir adelante en esa época y sin embargo, a pesar de todo eso, del esfuerzo de los trabajadores, hoy somos un número y la empresa presenta el cierre, ¿no? Uh-huh. Nosotros de hace unos meses venimos viendo que la empresa no invertía, había llevado una línea de producción a Córdoba, hicimos una denuncia con el sindicato y bueno, eso llevó a una audiencia en donde 2 días antes de la audiencia la empresa presentó un escrito en donde decía que a partir del 1 de enero del 2025 cerraba su planta y dejaba a las 200 familias en la calle. Estamos hablando de una planta de más de 70 años, ¿no? Sí, En Lavallol. Tiene 84 años en Loma Ajá. de Zamora y Lavallol. Es una planta emblemática y para la provincia y para la localidad de Loma de Zamora, ¿no? Ahora, Claro. hemos escuchado en otros casos este argumento de parte de los empresarios de la baja de la producción. ¿Ustedes cómo pueden comprobar eso? ¿Pueden dar fe de que hay una baja de la No, producción? mirá, yo te digo, nosotros, Danica siempre produció y siempre tuvo ganancias, digamos, la margarina se hace a base de aceite y agua, ¿entendés? Las ganancias siempre están. Lo que hizo la fábrica en esto, los dueños, fue bajar ellos mismos a propósito la producción como para llevar a este quiebre, ¿no? Es una estrategia de la empresa para nosotros. ¿Y esa estrategia conduce a dónde? Usted primero tuvieron A querer- retiros voluntarios, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Exacto. La estrategia es querer llevar la producción a Córdoba para nosotros. Llevar la producción a Córdoba, a San Luis, donde son... y cambiarnos el convenio. Eso de que vinieron acá nos quisieron sacar del convenio aceitero para pasarnos al convenio de alimentación o un convenio mucho más bajo que el aceitero. Acá lo que está queriendo hacer la empresa es reducir gastos en base al trabajador, al sueldo del trabajador. Es decir, que por un lado les han ofrecido retiros voluntarios, se achicaría un poco el personal, pero los que quedan vuelven van a ser contratados posiblemente nueva gente con otras condiciones. En sí, la empresa te digo que presentó el cierre acá en Lavallol. Lo que quieren es trasladar, yo creo que quieren A ver. pagar lo menos indemnización y llevarle o terciarizar la producción hacia la provincia de Córdoba. ¿Y cómo Allá pagan esas? pagar a gente Sí. fuera de convenio con Claro. salarios mucho más bajos, condiciones laborales mucho más bajas, ¿entendés? Y bueno, y eso yo creo que es la maniobra que está realizando hoy la empresa. ¿Y vendieron o están en venta las maquinarias? Ellos en el escrito que presentaron al Ministerio de Trabajo dice que van a pagar las indemnizaciones con el artículo 247 y en base a la venta de los bienes y de maquinaria de la planta Lavallol. Todavía no vendieron nada, ¿no? Pero ellos eso es lo que argumentan en el escrito que se presentó en el Ministerio de Provincia. Quiero insistir para nuestros oyentes, que el grupo, cuando hablamos del Grupo Beltrán, hablamos de un verdadero gigante de la industria agrícola que participa en todos los
sectores, industrializa absolutamente todo lo que tiene que ver con el ganado. Es decir, que ellos son el dueño de la vaca, de la tierra, exacto, de la grasa, del aceite, de todo. Exacto. Y en ese sentido, Castillo, yo le quería preguntar, ¿se trata de este tipo de empresarios militantes? Y se lo pregunto por lo siguiente, en plena pandemia, cuando el gobierno nacional ponía parte de los salarios de los trabajadores para auxiliar a las empresas a que pudieran pagar esos salarios, que nosotros nos imaginamos que Beltrán no era una de los que los necesitaba, pero seguro que lo agarró, pero aún en esa situación dijo que no podía pagar salarios. Por eso le pregunto, y cuando usted me dice que quieren cambiar el convenio más todavía, me da la sensación de que son tipo empresario militante también, militante político, ¿no? Es decir, queremos imponer este modo de vida y punto. Exacto, digamos. Ellos hace 2 años o 3 años quisieron hacer lo que vos dijiste, el cambio de convenio, recibir salario, no lo pudieron por el gobierno que había, el contexto era distinto. Hoy en día creo que con la reforma laboral, el decreto del DNU, tienen las herramientas y están envalentonados, ¿no? Quieren adiestrar a la tropa, como decía, haciendo desde acá. Y también por eso creemos que lo quieren trasladar a Córdoba, donde es una provincia mucho más funcional que esta. Nosotros estamos esperando también que desde la gobernación, desde la intendencia nos den una mano para poder destrabar esto y para poder preservar los puestos de trabajo. ¿Y hasta ahora lo han hecho? Sí, estuvimos en contacto con Correa, con el ministro de Producción, mañana tenemos una audiencia presencial ya. También estuvimos hablando con el secretario del intendente, acá también secretaria. Sí. Y lo que nosotros, yo siempre en asamblea dejamos bien en claro que lo que queremos mantener, más allá del puesto de trabajo, también es el salario digno para las personas, no para los trabajadores, para que tengan una vida digna. Claro. Nosotros como aceiteros siempre nos basamos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en donde recalca las 9 necesidades básicas para que un trabajador pueda vivir dignamente. Y bueno, y eso es lo que queremos hacer respetar también. Es decir, están tocando en este momento uno de los sectores que tenían salarios justos, salarios justos y además sobre la base de la producción precisamente de los empresarios. En este caso. Claro, exactamente. Lo que vemos nosotros es que ellos quieren equiparar para abajo y no para arriba, ¿no? Claro. El ideal sería que peleemos por un salario alto para todos los sectores, no solo para aceiteros, sino para todo el personal trabajador. Hoy tenemos trabajadores que son pobres, que trabajan para ser pobres. Sí. Y no queremos eso. Nosotros en la asamblea, como te digo, lo planteamos un montón de veces. Compañeros, ¿peleamos por el puesto de trabajo? No, peleamos por el puesto de trabajo y por un salario digno, que eso quede bien en claro. En San Luis, con la intervención del gobierno de la provincia, se logró que no hubiera un cierre total, aunque quedaron menos empleados. ¿Es posible que la intervención del gobierno de la provincia logre algo parecido? Y la segunda que le hago, es ¿la Federación de Aceiteros tiene algo que hacer en esto? Mira, lo de San Luis, te dejo en claro que intervino el gobierno, pero no sé si para bien o para mal, porque el salario de un trabajador de San Luis entró por fuera de convenio, cobrando mucho menos de la mitad de lo que estaba cobrando anteriormente, o sea que a veces no son buenas las intervenciones. Lograron lo que querían. Lograron lo que querían allá, por eso creo que hoy también están envalentonados acá. Bueno, por eso también recalcamos que estamos en la provincia de Buenos Aires y queremos también un visto bueno desde parte de los políticos, del gobernador, del intendente, y que nos den una mano. Justamente hoy tuvimos una reunión en Federación, nosotros como miembros del Sindicato Capital, tuvimos con los abogados para asesorarnos y ver bien cómo vamos a encarar mañana la audiencia. Entonces la Federación nos está apoyando desde el primer momento. Muy bien. Bueno, Castillo, esperamos que logren lo que se proponen y que logren que se haga justicia. Es eso, ni más ni menos. Estamos atentos y por supuesto estamos a disposición. Exacto, creo que hoy no es solo Danica la empresa que tiene problemas y que está posible cerrar, creo que son muchas empresas y nos está haciendo visible esto, ¿no? Agradezco la visibilidad, que llamen y que podamos nosotros explayar nuestro problema ante toda la sociedad, ¿no? Es lo nuestro, Javier. Saludos y saludos a todos los compañeros y compañeras.
Abrazo grande. Que siga muy bien. Javier Castillo, lo escuchabas, delegado de Danica, en este caso de la planta Lavallol. Sí, un sector floreciente, además. Claro, y están aprovechando la marea, están aprovechando la corriente, ¿no es cierto? Y de manera brutal, porque cambiarlos de convenio significaría una pérdida tremenda, en condiciones de vida, en salarios. Te decía, cierre de planta, reducción, y además en las otras localidades, como vimos que también ya había ocurrido en San Luis, ya tienen la escuela. Y esto no termina todavía. Queremos recordarte que hoy, a las 6:30, ¿no?, de la tarde, 6:30 de la tarde, aquí en Radio Caput vamos a tener un encuentro muy importante para nosotros, y creo que, bueno, para todos, porque se va a bautizar con el nombre nada menos que de Nora Cortiñas, uno de los sectores de Radio Caput, uno de los pasillos de Radio Caput va a llevar su nombre, y creemos que va a ser un encuentro muy importante y también muy conmovedor. Y vale recordar además que ya tenemos un sector que lleva el nombre de Bede Bonafini, ¿no? Así es. Así que la cocina es de Bede Bonafini. Así que bueno, las vamos a tener juntas por acá. ¿Te parece que escuchemos un temita que además nos hace recordar a estas situaciones y a estos temas? Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver. Y cuando regrese, solo verás en mí. Y el nylon abrió sus alas en mí, y ahora ve solo viento. Y el nylon abrió sus alas en mí. Tu cara se borra, se tiñe de gris. Serás una piedra sola, te desprendes de mí, yo me quedo en vos. Ya mis ojos son barro en la inundación, que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Solo verás en mí, siempre a través de mí.
homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. Justamente entonces íbamos a anunciar el tema que es Vuelos de la Versuit y precisamente explica a quien al final explicaba justamente a qué estaba dedicado este tema. Bueno, tenemos además información, además de nuestro acto de hoy, que fueron buenas noticias, porque como todos sabemos se intentaba desde el gobierno intervenir. Se intentó reiteradamente intervenir la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la justicia suspendió esta medida. El martes otorgó una medida cautelar por 6 meses para el normal desarrollo de las clases. Fue la jueza Martina Isabel Fons, que ha tenido en otras oportunidades medidas de este tipo y también represalias, ¿no? Ordenó esta medida cautelar y solicitada por las madres, por el conjunto de trabajadores y estudiantes. También dijo que se vaya la policía. Sí, y que hay que enviar fondos, reconocer al Consejo Superior y a los demás órganos universitarios y cesar toda la hostilidad policial. Los que nos están siguiendo, además, por la transmisión en streaming, saben, además de si nos conocen o no nos conocen, verán detrás nuestro que está siempre allí presente el pañuelo de verdad, de memoria, verdad y justicia, ¿no? Así que toda la radio siempre siguiendo y acompañando, como lo vamos a hacer en el día de hoy, tan importante con ese vamos a bautizar una zona más de la radio. Y antes de seguir directo con la información gremial directamente, con lo que pasa con trabajadoras y trabajadores, que es tanto y no bueno, lamentablemente, te quería comentar un estudio que acaba de difundir el Centro de Recuperación Económica de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es muy fuerte porque se llama los más pobres de los pobres y te muestra hasta dónde llega la crueldad del modelo que está imponiendo el mileísmo en la Argentina. Hace una comparación del primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 sobre población indigente y población pobre no indigente. Lo que indica, sobre todo, es que lo que más ha aumentado en la Argentina no es la pobreza, sino el número de indigentes. Poco más de 2.600.000 en el primer trimestre de 2023, bien digo. Y escucha, primer trimestre del 24, 6.012.772. Lo que esto implica es un crecimiento del 131% de las personas en situación de indigencia. En cambio, el crecimiento de la población pobre, pero no indigente, ha sido del 43,3%. Y en estos términos vos estás hablando de injusticia y no quiero dejar pasar por alto que hoy hubo una concentración muy importante en la Quinta de Olivos, nuevamente, de otro de los temas de la injusticia que estamos viviendo, que fue una movilización de las personas con discapacidad. Al grito de justicia y basta de quitas, las familias llevaron a cabo esta marcha en distintas ciudades del país para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales. Acá estamos hablando de las personas con discapacidad y todavía esperamos la resolución
con respecto a alimentos, con respecto a medicamentos, porque Claro. a pesar de que la justicia en algunos casos ha hecho lo que corresponde, por lo menos en principio, bueno, sigue sin dar respuestas, ¿no? Haciendo oídos sordos el No, gobierno. apelando. Bueno, también eso te habla del Poder Judicial que tenemos. Sí, de cómo tranquilo, funciona, tranquilo, siempre lento y seguí tranquilo, apelando, ¿no? seguí apelando. En lugar de mandar a la policía y que la detengan, ¿viste? Dejémonos de jorobar, va. Bueno, y que tuvimos uno de los temas que más ha indignado en las últimas horas fue el lanzamiento de este brazo armado El brazo armado de... o guardia pretoriana Sí, de sí, Milei. sí. Hay una frasecita muy llamativa de este sujeto que se llama el Gordo Dan, Sí. identificado de esa forma, que dijo a qué se van a dedicar. Dijo que se van a dedicar a defender los ideales hasta el final. Eso me llamó mucho la atención, esa frase, ¿no? Sí, y Vamos poco a- después se produjo un episodio horrible, ¿no es cierto? En Sí, Mendoza, fue. hablábamos de, bueno, aquí iba con esto de decir hasta el final, es como que están admitiendo un final. Están admitiendo un final porque tienen que estar defendiendo hasta el final. Hay un final, por lo menos están viendo, la están viendo. Lo ¿Vos te están viendo. imaginás si la Cámpora hubiera hecho algo semejante? Sí, no, ya no vale la pena que nos planteemos este tipo de cosas. Vuelvo ¿no? al Poder Sí, Judicial sí, y todo lo demás, ¿no? Sí, acá estamos, bueno, hay una presentación judicial ya, una denuncia penal, ¿no? Tengo entendido. Sí, es lo que estaban preparando en el día de ayer. 2 legisladores provenientes de Santa Fe. Uno es Paulón. Bueno, sería la verdad que lamentable Y que la Fein. justicia siga haciendo Walter oídos sordos con esto, ¿no? Sí. Y vos decías, bueno, ¿qué es lo que que se empezó a actuar o no? Porque estamos hablando de denuncias y vos decías, ya empezó a actuar en Así Mendoza. Sí, y nada más que nada menos agrediendo a investigadores del CONICET, que estaban realizando un trabajo de investigación, un grupo de geólogos. Sí, estudiantes y docentes del CONICET. Además lo filmaron, como ocurre en estos casos, para los subirlo atacaron, los a las insultaron, redes. etcétera. Y claro, se subieron ellos a las redes, se grabaron, Se graban, sí. explicando y defendiendo lo que habían hecho. Amenazas, insultos, hostigamiento contra esta gente que estaba cumpliendo con su trabajo. Bueno, quedó una denuncia en la Fiscalía de Luján de Cuyo, Sí. es lo que estamos diciendo. Bueno, si la justicia, obviamente, en el caso anterior decíamos, bueno, van postergando las medidas, pero en estos casos son muy graves. Es decir, hay una denuncia, los fiscales, los y las, ¿no? Fiscales. Gente, caramba, esto ya, ¿qué más necesitamos? Sí, es muy violento. Y hablando del CONICET, denuncian un vaciamiento del CONICET. 850 investigadores e investigadoras fueron ya seleccionados en 2023, ¿no? Pasaron toda la prueba, todo lo que tenés que presentar, todos los trabajos. Están reclamando, bueno, que se los incorpore como corresponde. Bueno, eso no está sucediendo y además de eso hay 130 despidos y los contratos precarios. No quiero olvidarme tampoco, vos hablabas de los discapacitados, en este caso no es eso, pero sí es del ámbito de la salud. El Hospital Garrahan, mañana, jueves 21 de noviembre, no es solo paro, sino que también es movilización. Nos dicen que desde las 12 salen desde el Hospital Pediátrico Garrahan hacia el Congreso y de ahí a la legislatura con organizaciones de salud. El Garrahan no se entrega. Hace minutos hablábamos con respecto con el caso de los aceiteros, ¿no? También el problema de este cambio de las condiciones de trabajo, es decir, ¿qué es lo que se persigue en todo lo que estamos diciendo? Se persigue salarios precarios, condiciones precarias, ¿sí? Cambiar las condiciones. Bueno, hay otra fábrica que está en problema, que hay mucho malestar, es en Bayo, la de los jugos. Sí. Los juguitos de caja, esos Sí, que además sí. exceso de azúcares y Entre todo lo Ríos, demás, ¿no? que se compraban tan fácilmente para los chicos, ¿no? Bueno, vamos a otra cosa. Nosotros en Gualeguaychú, sí.
La situación no es nueva y hay mucho malestar porque lo que están tratando de imponer son jornadas de 12 horas. Jornadas de 12 horas seguidas, 4 días, para completar las 48 horas semanales. Uh-huh. Nosotros sabemos en carne propia lo que son las jornadas de 12 horas en algún momento que se trataron también de imponer en los medios en los años 90. Así es. ¿No? Que cuando hablamos de los años 90 y escucho decir, bueno, esto ya pasó, esto pasó en los 90, yo siempre me digo, pasó sí, pero no pasó exactamente. Esto es muchísimo peor. Porque los trabajadores que en algún momento tenían sí, todavía faltaba mucho con respecto a convenios, con respecto a derechos, muchísimo. Por eso pasaban estas cosas, que alguien planteara, bueno, ¿por qué no se trabaja más? ¿Por qué no se trabajan 12 horas? ¿Por qué no se trabajan, en nuestro caso, por ejemplo, en las radios que eran 6 horas, ir a las 8 horas? Bueno, una lucha muy larga fue todo esto. Pero yo digo que es muchísimo peor, y lo sabemos, y todo aquel que tenía trabajo entonces lo sabe. El que tenía trabajo, el que se caía del sistema, era un desastre, como es lo que sucedió, porque el resultado fue ese. Uh-huh. Pero aquellos que tenían, vivían. Sí. La diferencia ahora es que no les alcanza a aquellos que tienen trabajo, que tienen un trabajo estable. Entonces es muchísimo peor y muchísimo más grave, porque va absolutamente, no solamente a las privatizaciones, sino una destrucción absoluta del país y el vaciamiento y el distanciamiento del Estado en todo, porque estamos hablando, en el caso de la discapacidad, como hablamos de los alimentos, como hablábamos de las personas enfermas, retirarse de todo lo que es asistencia y contención. Así es. Y bueno, no olvidemos que Milei glorifica a fines del siglo XIX. Por algo es. Por algo es. Claro. Pagarte lo necesario para que, lo imprescindible, para que vuelvas a tu casa, comas y al día siguiente puedas trabajar otra vez. Sí. Hasta que te gastas y te cambian. Esa es más o menos la maravilla que nos están proponiendo. Y que vengas caminando también a trabar. Es la hora, Enrique, nos tenemos que ir. Sí. Y nosotros vamos a ponerle fuerza ahora en el acontecimiento y en el acto que va a haber ahora en la radio. Así vamos a pensar en positivo, en el no olvido y en seguir luchando. Así es. Bueno, nosotros, como dijo Vilma, nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles aquí a partir de las 15 en Radio Caput. Gracias Martín Loza, nuestro operador técnico, gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros somos Vilma Noche y Enrique Garrido. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar, y le pido a Martín si quiere ir poniendo el temita que yo le había pedido, cambiando de fondo, que no por nada hay que repetirlo y escucharlo y recordarlo, este tema. Estábamos hablando de justicia. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, con el nombre de nuestro programa, Horas Extras. Y también en Twitter, como Horas Extras OK. Tuvimos que ponerle el OK, ¿qué va a ser? Y también en Instagram. Estamos con nuestros nombres, ¿no? Sí. Y ahí compartimos las notas también. Sí. Los dejamos con los compañeros de Serendipia. Que sigan bien. Chau, chau. Cuánta mentira actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra.
señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo miércoles